va, Pastor? Un Bien, gusto, bien. Ruth, un gusto encontrarnos nuevamente. Tengo una pregunta que me está sacando el sueño hace días, así que ayúdeme ¿Qué porque... pasó? ¿Qué será? Y sí, son cosas que a uno le genera inquietud. ¿Cuándo termina la cuarentena? No, eso sería algo secundario, pero me llena de inquietud y qué mejor que preguntarle al Pastor Guilla. Así que, Pastor, ¿qué es eso? Por favor, explíqueme de decretar y de declarar, que escuché muchas veces a personas que dicen decreto que esto va a pasar o declaro que esto te va a pasar. No lo entiendo, necesito que me ayude un poquito con eso porque me preocupa por un lado y por otro lado me genera dudas. Me hace acordar del libro de Daniel, el decreto del rey Asuero, A mí me hace acordar otros decretos. de necesidad y urgencia. Sí, más actuales, diría que me preocupa también, pero... Algo muy actual. Mira, para empezar, A ver. la palabra de los hombres no es importante. Lo importante es la palabra de Dios. Hay personas que creen que tienen la facultad, la autoridad o el poder como si fueran un ángel, o como si fueran Jesús, o como si fueran Dios. Y no es lo mismo. Hay muchos sucesos en el Nuevo Testamento cuando Jesús iba y liberaba a un endemoniado o algún enfermo de alguna cosa y los discípulos no podían. Bueno, ahí se nota, no podían y eran los apóstoles. Un tío de ahora, o una tía diríamos, de ahora que se arroga la capacidad de decretar o declarar que alguien, un paralítico, camine, aunque nunca lo he visto yo, solo una vez lo he visto. En una campaña que hubo en el estadio de Morón, Deportivo Morón. Había un predicador que estaba haciendo una campaña y yo estaba con los pastores. Me tocó el trabajo de analizar las personas que venían a dar testimonio, que decían que se habían sanado, curado de algo. Entonces se formó una fila larga en el medio de la cancha de Deportivo Morón. Las tribunas estaban llenas de gente, aún también adentro del campo había gente, y una fila muy larga, como de 30, 40 personas, que querían dar testimonio de el milagro, ¿no? Lo que había sucedido, qué había claro. pasado. Entonces, pasó uno, pasó otro, pasó otro, pasó otro, y viene un hombre con una chica así de alta, y yo le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué tiene? ¿Qué tuvo? Le levanta así el pelo, tenía el pelo por acá, le levanta, ve, dice, no tiene orejas. Y miré, no tenía nada. La oreja formada, ¿no? El lóbulo, Claro, ni un hueco, un agujerito, no sé, nada. Yo miré y digo, ¿y qué pasó? Y oye, dice, a ver, y le empecé a hablar. Y me contestaba lo que yo, no claramente, pero por ejemplo decía, papá, sí, balbuceando, mamá, le decía. Entonces la llevamos arriba de la plataforma donde estaba el predicador y dio testimonio. Ese fue un milagro. He visto otros. En nuestra iglesia se produjo uno espectacular. Hace muchos años vinieron, estábamos en la mitad de la reunión aproximadamente, un poco más avanzado de la mitad de la reunión, y veo que entran unos policías, 5 o 6, con un sillón de ruedas. ¿Sí? Lo trajeron hasta delante de todo y lo pusieron ahí. Cuando lo traen empieza a hacer cosas raras, sí, pero estaba supuestamente paralítico. Bueno, la cuestión que reprendimos al diablo, a los demonios, algo que tenía, y se cayó al suelo y bueno, toda la iglesia oraba así y le ordenamos que se ponga de pie, se puso de pie, empezó a obedecer y salió caminando junto con todos los policías.
Después me enteré que era un oficial de policía que había ido a Brasil, había hecho unos pactos satánicos, no sé qué cosa, y que por eso lo habían traído porque no encontraban la forma de liberarlo. Pero eso no tiene nada que ver con decretar o declarar. Esa es la oración de fe, que o expulsa a los demonios o sana a los enfermos. Eso lo ordenó el Señor. Ahora, declarar sol detente en Gabaón, no creo que alguno haga algo de eso. Muchos también sobre este tema escucho que, por ejemplo, lo llevan a, Dios te dio poder, ¿no? O Jesús te dio poder, y tal vez eso se confunde, porque por eso uno humanamente cree que puede declarar y decretar, ejemplo, que ese enfermo sea sano, ¿no? Yo declaro que sos sano. Él se escucha mucho y es como abunda, ¿no? Y en las redes sociales y en determinados medios de comunicación que llevan eso. O sea, entonces, ¿eso es generar confusión, pastor? Por supuesto. Hay mucho de eso. Son abusos y querer impactar a la gente como que el que está hablando, sea varón o mujer, como que tiene un poder superior a los demás. En realidad, Dios en su palabra nos enseña que debemos orar por los enfermos, por los atribulados, en fin, por toda clase de males. Debemos orar, sí, eso sí. Ahora, esto de declarar y decretar está basado básicamente en todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, algunos dicen, se atribuyen eso, como San Pedro, porque esas palabras se las dice a San Pedro, ¿no? Todo lo que atéis. La Iglesia Católica usa mucho eso, de que San Pedro tiene la llave, que el que abre la puerta, el que desata. Y la gente en la radio, en la televisión, por todos lados, escuchás que sí, si San Pedro lo dice, si San Pedro... Pero nada que ver. El tema de atar, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y desatar, se está refiriendo a otra cosa que no tiene nada que ver con enfermedades ni con demonios. Lo que plantea el Señor Jesús en su enseñanza es, si tu hermano peca contra ti, háblale. Decirle, mira, me hiciste esto, mira, ¿cómo me vas a hacer si sos un creyente? Háblale. Si no te hace caso, enseñó el Señor Jesús, llama a algunos hermanos de la iglesia para que sean testigos y háblenle para que se arrepienta y cambie esa actitud. Y si no hiciere caso y siguiere haciendo cosas raras, entonces dilo a la iglesia. Que se dé a conocer, claro. Sí, y ahí dice el Señor, porque todo lo que atéis, ¿qué es lo que hay que atar o desatar? A la persona que pecó, que nos hizo un mal, o le hizo un mal a la iglesia, o le hizo un mal a otra persona, puede ser a un creyente de la iglesia. Entonces dice, si ha hecho algo malo, háblale. Si no te hace caso, llama a algunos hermanos de la iglesia, y si no hace caso, publicalo en toda la iglesia, que se entere toda la iglesia que ese creyente está pecando, haciendo maldades y no hace caso. Porque todo lo que atare será atado, y todo lo que desatare. Quiere decir, está hablando del perdón. A continuación, le preguntan al Señor, San Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? A continuación. ¿7 veces? No, dijo Jesús, 70 veces 7. O sea, siempre se debe perdonar, siempre que se arrepienta el otro, siempre que cambie actitud. Y ahí aplicaríamos, porque todo lo que ates, entonces, ese poder de atar o desatar se refiere a cuando el que hizo una maldad se arrepiente, hay que perdonarlo. Hay que
recibirlo de nuevo. A eso se refiere atar y desatar, y no atar demonios, porque hay gente que ata, ato el sarampión, Sí. ato la pandemia, ato la cuarentena, ato el ferrocarril. Claro, ya se torna como en algo que hasta gracioso, en el buen sentido, pero me parece, a mí también lo veo como algo de moda, ¿no? No sé si lo sienten. Está de moda esa palabra, la utilizo y muchos se creen con el derecho de poder hacerlo y repetirlo. Sí, a mí me preocupa un poco, por eso lo quería consultar, porque me da la sensación que toman un atributo que no le corresponde, es un atributo que le corresponde a Jesús, el lugar de autoridad sobre todas las cosas. Y como me da la sensación que al querer decretar o atar o desatar o declarar sobre otras personas o sobre una sociedad, está corriendo a Jesús del centro de la atención, poniéndolo a un costado y diciendo yo declaro. Y eso me preocupa, eso me genera como incertidumbre y me imagino a otras personas también, ¿no? Sí, yo he escuchado a un supuesto apóstol, yo como apóstol de Jesucristo, decreto, epa, ¿quién te dio el certificado? Hubo también apóstoles importantes, no hace mucho, que reprendían a los huracanes. Y el huracán arrasó con todo. arrasó, claro. No, hubo también apóstoles que decretaron que cesa la pandemia. Cuando empezó esto en el primer mes, que fue en marzo, por ahí. Sí, Marzo. en el mes de marzo. Decretaron como apóstoles. Y la pandemia, lo que pasa es que hay que tener autoridad. Y la autoridad, Dios no se la va a dar a cualquier agrandado que se ponga a hablar. Esas son palabras de hombre. Entonces, para servir a Dios hay que hacerlo con total certidumbre de fe, pero con humildad. Poniendo a Dios en primer lugar y no al ego, al yo, Pastor, bien arriba. Sí. perdón, ¿cómo uno puede identificar si esa palabra venía realmente de parte de Dios o era una palabra humana? ¿Cómo? ¿Cuál? Y, por ejemplo, que te hayan declarado o decretado tal situación en tu vida. Y tal vez la gente la cree, ¿no? Uno la escucha y, eso me gusta, lo creo. Pero después puede pasar o no, ¿no? ¿Cómo uno puede confirmar? Esto era de hombre, palabra humana, no pasó, pero esto llegó. La Biblia explica, si la palabra que dice el profeta se cumpliere, le creeremos. Si no se cumpliere, lo tendrás por falso. Y lamentablemente, lo que se está cumpliendo es que no se cumple. Entonces lo tenemos que tener por falso. No porque yo lo diga, es porque la Biblia dice que si alguien supuestamente con un poder dado por Dios pronostica algo y no se cumple, hay que tenerlo por falso, no le creas. Muy delicado el tema. Sí, muy delicado. Sí, hay otra costumbre que es parecida, que es el veo. Ustedes saben, cuando eran chicos no escuchaban. Veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿Qué color? Bueno, por la radio yo escuchaba mucho que decía, veo que tú estás... No lo veía en realidad, pero supuestamente tenía una visión tipo Superman, rayos claro. catódicos. Y entonces como que está viendo a la persona ya y veo esto, una gran bendición sobre tu vida y bla, bla. Bueno, hay mucho cuenterío de todo eso. Tenemos que ser respetuosos de las cosas de Dios, moderados, pero firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones. Cuando oramos con plena certidumbre de fe. Eso sí, ahora, el que se enaltece, dice la Biblia, será humillado. Bueno, hay que ver si es enaltecido o enaltecida alguna mujer o hombre que se ponga en esa posición, En ese rol. o es humillado. Si es humillado,
quiere decir que Dios no lo había puesto, Dios no lo había enviado. Estamos en tiempos que Jesús pronosticó. Dice, porque se levantarán muchos en mi nombre y dirán que haremos esto y el otro, pero no les crean, dice. Tengan cuidado, porque muchos se aprovechan de que el Evangelio está siendo creído por la gente, por las multitudes. Entonces, bueno, hay personas que dicen, qué lindo. Es como en el tiempo cuando los apóstoles iban y oraban y había milagros, y va el mago y le dice, yo quiero tener ese poder. Sí. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que poner? Todo tiene que ver con orgullo y con plata. Fíjate que casi siempre tienen plata estos supuestos apóstoles, y tienen mucho orgullo, mucho de personalidad exacerbada. Pero nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, el cual, siendo por sobre todas las cosas, se humilló hasta lo sumo. Y estando en esa condición de siervo, entregó su vida por todos nosotros para salvarnos. Entonces, ¿quién, escuchando eso y creyendo eso, que Dios se humilló hasta lo sumo y entregó su vida por nosotros, puede decir, ¿y porque yo soy? No, no somos tan grandes. Necesitamos la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, que Dios la ha prometido y el que cree lo recibe. Así que tenga fe, crea en el Señor, crea en la palabra de Dios y que Dios le bendiga.